read Romans chapter 6. Leamos en Romanos el capítulo 6, From verse 1 to verse 14. Romanos 6, comenzando del versículo 1. Romanos capítulo 6 y comenzamos del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Well, we're looking at the question this afternoon. La pregunta de esta tarde, What is God doing with a Christian? ¿qué es lo que Dios está haciendo con un cristiano? A Christian is forgiven and accepted by God. El cristiano es perdonado y aceptado por Dios. He has assurance of going to heaven Tiene when he dies. tiene la seguridad de ir al cielo cuando muere. And in that sense, you are ready for heaven the moment you are justified. Y en ese sentido estás listo para el cielo desde el momento que sos justificado. And so it is not truly right to speak of sanctification as making you fit for heaven. Así que no es del todo correcto hablar de la santificación como haciéndote o disponiéndote para estar listo para el cielo. Yet God is doing something with you on earth. Most people do not die the moment they're converted. Pero Dios está haciendo algo contigo mientras estás en la tierra. La mayor parte de las personas no se mueren inmediatamente que son convertidos. In Romans chapter 8, Paul has what we call a chain of salvation, verses 28 to 30. En Romanos el capítulo 8 tenemos como si fuera una cadena de la salvación. En versículos, Verse 29, sorry. versículo 29. You read those? No, 29 and 30. 29 y 30 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. So you see, Paul jumps from justification to being glorified. Así que acá vemos que Pablo salta de siendo justificados a ser He glorificados. assumes that those who are justified will be glorified in heaven. Él asume que supone que los que son justificados serán glorificados en el cielo. And he speaks of those who are predestined as being
predestined for a purpose. Y habla de aquellos que han sido predestinados con un propósito, To be conformed to the image of his Son. de ser conformados a la imagen de su Hijo. So, I think we could say sanctification is the process of being conformed to the image of Christ. Así que podemos decir que la santificación es el proceso por el cual somos conformados a la imagen de su Hijo. It's only perfected in heaven, Se perfecciona en el cielo, but there is a process during the Christian's life pero hay un proceso durante la vida de un cristiano, de un creyente, of being made like Jesus. de ser hechos semejantes como Cristo. Now, in the Old Testament, we also read of the importance of being like God. En el Antiguo Testamento se nos habla de la importancia de ser semejantes a Dios. Not in the sense that the devil tried to make Eve be like God, No en el sentido como Satanás trató de que Eva sea semejante a Dios, becoming a lawmaker for herself, haciendo que ella construya su propia ley a sí mismo, but in the sense that we are made in the image of God and are to imitate God. sino en el sentido de que somos hechos a imagen de Dios y debemos imitar a Dios. In particular, we are to be holy as God is holy. En particular, debemos ser santos porque Dios es santo. Leviticus chapter 19, verse 2. Levíticos 19, versículo 2. And Peter, do you want to read it? Okay. Peter quotes that in 1 Peter chapter 1, Y Pedro lo cita eso en 1 Pedro capítulo 1, verses 15 and 16. versículos 15 y So you 16. can read that. Esto sí leemos. 1 Peter 1, 1 Pedro 1, verses 15 and 16. versículos 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. And that is a quotation from Leviticus chapter 19. Y esto es una cita de Levítico capítulo 19. So we want to see then this process of sanctification, Así que tenemos que ver este proceso de santificación, which really means the process of becoming holy, que en realidad significa el proceso de llegar a ser santo, the process of being conformed to the image of Jesus Christ. el proceso de ser conformado a la imagen de Jesucristo. And we begin therefore with looking at what holiness means. Entonces empezamos mirando acerca de lo que significa la santidad. The holiness of God, firstly. En principio, la santidad de Dios. The idea of holiness in the Old Testament is firstly to be set apart from things. Y en el Antiguo Testamento la idea principal de la santidad es estar separado de las cosas. God is above all He has made. Dios está por encima de todo lo que ha hecho. In Exodus chapter 15, verses 11 and 12. Hechos 15, 11 y 12, perdón, Hechos. Éxodo 15. Exodus 15, verse 11. That's fine, verse 11. Éxodo 15, versículo 11. Dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? In other words, there is none like God. En otras palabras, no hay otro semejante a Dios. And in Isaiah's vision of God, in Isaiah chapter 6, Y en la visión de Isaías de Dios, Isaías capítulo 6, the burning ones, the seraphim, los serafines cover their eyes and cover their feet in the presence of God. cubren sus ojos, cubren sus pies en la presencia de Dios. So there is this idea of God being separate and over and above all that He has made. Está esta idea de Dios estar separado por fuera, por encima de todo lo que ha creado. Even sinless beings, heavenly beings, cannot exist in His presence. Aún seres sin tacha, sin pecado,
no pueden estar frente a frente con Dios. But also, this it means also that he is morally pure. Pero también significa que es moralmente puro. In Psalm 99, En el Salmo 99, verses 1 to 3 del versículo 1 al 3, speak of God as being over all he has made, the first meaning of holiness. habla de que Dios está por encima de todo lo que ha creado, el primer significado de la santidad. Can you read that? Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. And then in verses 4 and 5, Y entonces en los versículos 4 y 5 we see that he is righteous, he is separate from evil and sin. vemos que Él es justo, está separado, apartado de pecado. Can you read that? Versículo 4, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. So you have in those 5 verses both ideas of God as being separate and great and above everything, Así que en estos 5 versículos tenemos las dos ideas. Dios estando separado, alejado y por encima de todo, but also God as ethically righteous and pure and holy. pero también como Dios siendo éticamente puro, santo, limpio. As the prophet Habakkuk says, Como el profeta Habacuc lo dice, he is of too pure eyes to behold evil. Él tiene ojos demasiado santos para mirar el pecado, la maldad. In the face of this God, Isaiah was convicted of his sinfulness. Frente a este Dios, Isaías fue convencido de su pecaminosidad. So we have 2 ideas of holiness. Firstly, separateness, and secondly, moral purity. Así que tenemos dos ideas de la santidad. Primeramente separado y en segundo lugar, moralmente limpio y santo. And you see this in the Old Testament. For example, people and things are set apart for the service of God. Vemos esto en el Antiguo Testamento, que personas y cosas son apartadas para el servicio de Dios. We read in Exodus 19 of the people being consecrated to God at Sinai. En Éxodo 19 vemos a personas siendo consagradas para Dios ahí en el Sinaí. And of the priests being set apart for God. Y de los sacerdotes siendo separados, apartados para Dios. In Leviticus chapter 11, En Levítico capítulo 19, verses 44 and 45. versículos 44 y 45. Speaking, go on. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. So you have there that the people are to separate themselves. Leviticus 11, 44, 45. Así que vemos aquí en Levítico 11, 44 y 45 que las personas tienen que separarse para Dios. And the people are to keep themselves separate from unclean things. Y que también tienen que mantenerse separadas de cosas inmundas. And as I said, in Exodus 19, you have the people and the priests being told to consecrate themselves Y en Éxodo 19 in the vimos Lord's presence. que las personas tienen que consagrarse a Dios en la presencia de Dios. At the very end of Exodus, in chapter 40, Al final de Éxodo, el capítulo 40, you have the utensils of the tabernacle also consecrated for God's use.
vemos que los utensilios para el tabernáculo también son consagrados para el uso, para Dios. Just read Exodus 40 verse 9, for example. Por ejemplo, el versículo 9 de Éxodo 40. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos los utensilios y será santo. Okay? And then in verse 12 it speaks about Aaron and his sons. Y en el versículo 12 habla de Aarón y sus hijos. And so forth. So you have this picture of people, priests particularly, and all the tabernacle and its utensils. Entonces tenemos este cuadro en personas, principalmente el sacerdote y toda su familia, y también los utensilios y todo lo que es el tabernáculo, Set apart for God. establecerse separado, apartarse para Dios. And you see this in the New Testament as well. Y vemos esto en el Nuevo Testamento también. You see that to be sanctified in the New Testament Y vemos que para ser santificado en el Nuevo Testamento is first of all an event that happens to a Christian at the beginning of his Christian life. vemos que es un evento que ocurre con el creyente al comienzo de su vida espiritual. That a Christian, the moment you're converted, you are sanctified. Que desde el momento que sos convertido, sos santificado. You are set apart for God. Sos apartado para Dios. For example, Hebrews chapter 10, verse 10. Por ejemplo, en Hebreos 10, 10. Could I just say, if you get lost with references, just put a hand up and I'll stop and I'll give you a cue again. Si te complicas con las referencias y te perdés, levanta tu mano, paramos y te adelantás. Esperamos. Don't be confused. Don't worry about it. No se confundan, por favor. In chapter Hebrews chapter 10, verse 10. Hebreos 10, 10. Please. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sanctified once for all. Santificado una vez para siempre. First letter to the Corinthians, chapter 1, verse 2. Primera Corintios 1, 2. To read that. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. So Paul speaking to the Corinthians calls them the ones who are being sanctified. Así que Pablo, hablando a los corintios, dice, son ustedes los que están siendo santificados. And they are saints. Y son santos. The saints in the Bible is every Christian. Los santos en la Biblia son cada uno de todos los cristianos. And when you read some of the problems that they were having in Corinth, Cuando lees de algunos de los problemas que estaban teniendo en Corintios, you really wonder what Paul is talking about. te preguntás de qué estaba hablando Pablo. But he said, no, you've been sanctified. Pero él dice, no, estás siendo santificado. When you were converted, you were set apart for God. Cuando te convertiste, fuiste apartado para Dios. A couple of pages later, in 1 Corinthians chapter 6, verse 11, please. Un par de páginas más adelante, 1 Corintios 6. Yes, 1 Corinthians 6, verse 11. 1 Corintios 6, 11. Dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. You were sanctified, you were justified. It's something that's already happened. Ya ha pasado, esto han sido santificados, han sido justificados. But if we turn to 2 Corinthians chapter 4, Pero si vamos a 2 Corintios, el capítulo 4, verse 16, versículo 16, if you read that. por tanto no desmayamos, antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. So isn't that good to know, us oldies, our bodies are wasting away? No es bueno saber esto como viejecitos,
Nuestro cuerpo se va desgastando, but inwardly you're being renewed. pero interiormente está siendo renovado. Something is going on. Right? Algo está pasando. And chapter 7 of 2 Corinthians, verse 1. Y el 7 de 2 Corintios, versículo 1, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So what I'm trying to show is that there are two aspects to sanctification. Lo que quiero mostrar es que hay dos aspectos a la santificación. As with God, it means separateness, and in the Old Testament, it was to be set apart for the worship and service of God. Como con Dios es estar separado, y con el Antiguo Testamento que se separaban las cosas y las personas para el servicio de Dios. So in the New Testament, when you become a Christian, you are set apart for God's worship and service. Así en el Nuevo Testamento, cuando te convertís en cristiano, estás separado para Dios y su servicio. But also, as God's holiness also means that He is pure and righteous. Pero así como la santidad de Dios significa que Él es puro y justo, so in the New Testament, there is a growing holiness in the Christian life as well. así en el Nuevo Testamento hay una santidad creciente en el creyente. So we're going to look firstly at the first kind of sanctification, which is often called definitive sanctification. Entonces, primeramente vamos a mirar la primera parte, la primera definición, que muchas veces se la llama santificación definitiva. You are sanctified as soon as you are converted. Que eres santificado ni bien sos convertido. It happens at the beginning of the Christian life. Ocurre al comienzo de la vida cristiana. It happens along with justification and regeneration. Ocurre junto con la justificación y la regeneración. I think it is fair to say some scholars think of it as an aspect of regeneration. Y es bueno decir que hay algunos eruditos que piensan que es parte de la regeneración. But it is worth looking at separately under the heading of definitive sanctification. Pero es bueno mirar esto separadamente bajo el título de santificación definitiva. And the basis of it, the clearest basis, is in Romans chapter 6, the passage that we read earlier on. Y la parte más clara de ello es lo que hemos leído en Romanos 6. Yes. By you're united with Christ when you become a Christian. Que estás unido a Cristo cuando te convertís. And Paul speaks of us being united with him in his death. Y Pablo habla de que estamos unidos a Él en su muerte. And in that death you are cut off from the old man. Y en esa muerte estás cortado del viejo hombre. Or the old self, as it's sometimes called. O del viejo ego. Who is this old self, or this old man? ¿Quién es este viejo ego o esta vieja persona? It's the old Adam. Es el viejo Adán. So what this is saying is that when you become a Christian, you are cut off from the old Adam. Y esto significa que cuando te volvés un cristiano, estás cortado del viejo Adán. That like a tree that's cut off from its roots. Como un árbol que está cortado desde sus raíces. Those roots are no longer going to be what feeds the tree. Esas raíces no van a ser más lo que alimenta a ese árbol. Okay? Those roots are no longer going to be what dominates the life of the tree. Esas raíces no van a ser más las que dominan la vida de ese árbol. That tree is no longer dependent on those roots. Ese árbol ya no depende de esas raíces. And this is what Paul means when he speaks of us being dead to sin. Y es esto lo que quiere decir Pablo cuando él habla de que somos muertos al pecado. And when he speaks of sin no longer having dominion over us. Y cuando habla de que el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. He doesn't mean to say that sin is absolutely rooted out of us. No quiere decir que el pecado es desarraigado totalmente de nosotros. But you are cut off from sin as the dominating
master in your life. Pero tú estás cortado del pecado como el maestro, como el patrón dominante de tu vida. You are in Christ now. You're not in Adam. Estás en Cristo ahora, no en Adán. You have a new roots on which to grow. Tenés nuevas raíces sobre las cuales crecer And you have a new master in your life. y tienes un nuevo patrón en tu vida. So as Paul says, you are dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Así que, como dice Pablo, estás muerto al pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús. Sin will continue in you until you die. El pecado continuará en vos hasta que mueras, But it will not master you. pero no te gobernará. It will not determine your eternal destiny. No determinará tu destino eterno. Okay? You are now in Christ and you are headed for heaven. Estás en Cristo ahora y estás rumbo al cielo. A famous writer called A.W. Pink Un famoso escritor llamado A.W. Pink distinguishes justification and definitive sanctification. diferencia la regeneración de la santificación definitiva. Yeah. He says justification causes us to be righteous. La justificación determina que seamos justos In God's court of justice. en la corte de justicia de Dios. God, as it were, is our judge and we are acquitted. Dios es como nuestro juez y somos exonerados. But definitive sanctification Pero santificación definitiva, la santificación definitiva prepares us nos va preparando for the temple of God's worship. para el templo de la adoración de Dios. So you can say that it happens at the same time when you become converted, Sucede al mismo tiempo cuando te convertís, but it's for different purposes. pero es con propósitos diferentes. Justification deals with our guilt and La it justificación- enables us to be free in the court of La God. justificación tiene que ver con nuestra culpa y nos libera en la corte de Dios. But this being sanctification, this definitive sanctification, Pero esta santificación definitiva is more for our being able to approach God in worship, es más para que nosotros podamos aproximarnos a Dios en adoración. being set apart like the priests and the utensils of the Old Testament. Estar puesto aparte como los sacerdotes y los utensilios en el Antiguo Testamento To serve a holy God. para servir a un Dios santo. So these are both aspects of being a Christian. Así que estos son ambos aspectos de ser un creyente, un cristiano. Now let's look at progressive sanctification. Y ahora veamos la santificación progresiva. And here I'm going to use the Westminster Confession of Faith. Acá nuevamente voy a usar la Confesión de Fe de Westminster. It is very, very similar to the Baptist Confession of Faith. Muy similar a la Confesión de Fe Bautista. And I will just summarize. It's chapter 31 of the Westminster Confession. Simplemente voy a hacer un resumen. Es capítulo 13 de la Confesión de Westminster. It says this, that those who have been called and regenerated Dice así: los que han sido llamados y regenerados, in other words, you've been given a new heart and a new spirit, en otras palabras, se te ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu, are further sanctified. In other words, you are continually being made holy. se te da una santificación, o sea que en otras palabras estás continuamente siendo santificado And you are being made holy y estás siendo hecho santo by the power of Christ's death and resurrection and work in you. por el poder de la muerte y resurrección de Cristo operando en ti. So, although the Christian is dead to sin the moment you're converted, Aunque el cristiano está muerto al pecado desde el momento que es convertido, the old man, as it were, Adam, has been crucified, el viejo hombre Adán ha sido crucificado, but the flesh, the body of sin, pero la carne, el cuerpo de pecado, must be every day put to death and the new spiritual life allowed to grow. debe ser muerto cada día y así ser permitido al nuevo espíritu vivificarse cada día. Let me put it this way. Remember the tree
that has been cut off from its roots. Recuerden esto, el árbol que ha sido cortado de sus raíces. Sin is no longer going to have dominion over that tree. El pecado no va a tener más dominio sobre ese árbol. But the problem is, there is still sin in the tree, in the branches, in the twigs. Pero It's there. el problema está que todavía hay pecado en el árbol, en el tronco, en las ramas. And you know what it's like as a Christian. You're Christian, you're changed, but you know there's sin in your life. Pero tú lo sabes, tú lo conoces como creyente, cristiano. Estás cortado el pecado, pero todavía hay pecado adentro tuyo. And those Christians who have grown most mature are often most aware of sin in their life. Y aquellos cristianos que son más maduros a veces son los más dispuestos a entender que tienen mayor pecado. So there has to be this continual fight against sin. Así que tiene que estar esta continua lucha contra el pecado. But the encouraging thing is you're fighting against it from a winning position. Pero lo que nos da ánimo es que estamos luchando contra ello desde una posición vencedora. Never forget what Paul says, sin shall not have mastery over you. No se olvide nunca lo que dice Pablo, el pecado no tendrá el dominio sobre ustedes. You're struggling against sin in your life, Estás luchando contra el pecado en tu vida and sin may win many, many battles in your life. y el pecado podrá ganar batallas en tu vida, muchas, But Christ has won the war. pero Cristo ha ganado la guerra. So you're fighting from a winning position. Así que estás luchando desde una posición vencedora. There are key verses, I think, in Ephesians and in Colossians. Ephesians chapter 4, 23 and 24. Hay versículos claves, por ejemplo, Efesios 4, Ephesians 23, 23 and 24. chapter 4. Of chapter 4. Efesios 4, 23 y 24. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. So Paul is speaking, he's saying, you've learned to put off the former manner of life, the corrupt nature, Pablo está hablando y diciendo, ustedes han aprendido a dejar de lado el viejo hombre, su naturaleza corrupta, and be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self. y ser renovados en el espíritu de vuestra mente y poner el nuevo hombre. And look what he says, created after the likeness of God, Y miren lo que dice, creados según la imagen de Dios, in true righteousness and holiness. en verdadera justicia y santidad de Dios. Remember, you're being renewed in the image of God. O sea, recuerde, estás siendo renovado a la imagen de Dios. Like Romans 8 verse 28, that you're conformed to the image of Christ. That's what's happening to you. Como en Romanos 8:28, estás siendo conformados a la imagen de Cristo. Then in Colossians chapter 3 verse 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. So I think Paul is saying very similar there to what he says in Ephesians chapter 4. Está diciendo algo muy similar a lo que dice en Efesios capítulo 4. So Ephesians tells us we're being renewed in true righteousness and holiness. Así que Efesios nos dice que estamos siendo renovados en verdadera justicia y santidad. And Colossians tells us we're being renewed in knowledge after the image of Y en our Colosenses Creator. nos dice que estamos siendo renovados en el conocimiento, de acuerdo a la imagen de nuestro Creador. Now, we'll look a little bit more about what this means. Let me just say some general things about sanctification. Ya veremos lo que esto quiere decir, pero déjeme decirle algunas cosas de la santificación. Firstly, it is the work of the Holy Spirit in us. En principio, en primer lugar, es el trabajo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. I do think that we must remember that evangelical Christianity and Reformed Christianity has always believed in the work of the Holy Spirit in us. Debemos decir y tenemos que recordarlo que la cristiandad, el cristianismo evangélico y el cristianismo reformado siempre ha creído en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sometimes our charismatic friends give the impression that we don't believe in the Holy Spirit. A veces nuestros amigos carismáticos dan la impresión de que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Nothing could be further from the truth. No hay nada más lejano a la verdad. We very firmly believe you cannot be a Christian and you cannot live a Christian life without the Holy Spirit.
firmemente creemos que no podés ser cristiano, no podés llevar una vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. And in being born again, it is the Spirit who gives us new birth. Y en el nuevo nacimiento es el Espíritu el que nos da la nueva vida. And in sanctification, it is the Holy Spirit who primarily is the one who sanctifies us. Y en la santificación el Espíritu Santo es el que primeramente nos santifica. Sanctification is usually spoken of as the work of the Spirit. La santificación usualmente, normalmente se habla como que es la obra, el operar del Espíritu Santo. It is true that Jesus in John 17 speaks to the Father and prays, sanctify them. Es cierto que la oración de Jesús ora al Padre para que los santifique. And it is said of Jesus Christ that He is our sanctification in 1 Corinthians 1. Y en 1 Corintios 1 se nos habla de que Jesús es nuestra santificación. But primarily the work of growing in holiness is the work of the Holy Spirit. Pero principalmente el crecer en la santificación es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. You are in a beauty parlor. Estás en una sala de belleza. Right, for the whole of your life. En toda tu vida. As a Christian. Como un cristiano. God is beautifying you. Dios te está hermoseando. He's giving you a facial. Te está dando una cosa facial. And slowly you are being made more attractive, more godlike. Y lentamente estás siendo más atractivo y más semejante a Dios. But also we say, God does everything and we do everything. Ahora, en paralelo a esto estamos diciendo, Dios hace todo y nosotros hacemos todo. Because in justification it is God who does it and we simply receive by faith. En la justificación decimos que Dios lo hace y nosotros simplemente lo recibimos por la fe. In regeneration it is the Holy Spirit who gives the birth. En regeneración es el Espíritu Santo que nos da el nacimiento. In definitive sanctification it is God who does it. It is His work. En la santificación definitiva es el operar de Dios, es el trabajo de Él. But when we talk about progressive sanctification, pero cuando hablamos de la santificación progresiva, then we have to be involved in that. Nosotros tenemos que estar involucrados en ello. Philippians chapter 2 verses 12 and 13. Filipenses 2. Verses 12 and 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Work out your own salvation. Opera tu salvación, right, with fear and trembling, con temor y temblor, for it is God who works in you. Porque es Dios el que opera en ti. Both to will and to work for His good pleasure. Para hacer, por el querer y el hacer en su buena voluntad. So you don't say, oh well, in English some say let go and let God. Algunos dicen en inglés let go. Let go. Soltá y deja que Dios haga. Yeah. Chill out, let God do it all. Soltá y que Dios lo haga todo. Yeah. But we have a responsibility. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. I have used illustration of a broken down car. Usamos la ilustración de un auto roto. And another car comes along. Y otro auto viene. And tows it. Y lo toa, lo lleva de tiro. And so the broken down car is being pulled along by a power outside of itself. Y entonces ese auto está siendo llevado por un poder afuera de sí mismo. But you still need somebody in the broken down car to steer it. Pero aún así precisas a alguien en el auto roto que lo maneje. And perhaps if there's a rope, you need to put a brake on sometimes. Y si es solamente una soga, a veces tenés que frenarlo de vez en cuando. So there has to be then our involvement, and God uses our activities and our thinking and our decision making. Por eso Dios utiliza nuestro pensar, nuestra actividad en ello. I see that someone is reading a booklet by J.C. Ryle.
Veo que hay alguno que está leyendo un librito de J.C. Ryle, de J.C. Ryle. And he said this: sanctification is a thing for which every believer is responsible. Él dijo esto: la santificación es algo por lo cual cada creyente es responsable. Whose fault is it if you are not holy? ¿De culpa de quién es si no sos santo? Is it God's fault? ¿Es la culpa de Dios? Can you say the devil made me do it? It's the devil's fault? Le podés decir, el diablo tiene la culpa porque él me hizo, It was my mother and father's fault. eran papá y mamá. It's the fault of the environment in which I'm ¿Es living. culpa del medio ambiente en el cual estoy viviendo? No, it's our fault if we're not holy. No, es nuestra culpa si no somos santos. God has given us His grace and a new heart, says Ryan. Dios nos ha dado su gracia y un nuevo corazón, dice J.C. Ryle. And they have no excuse if they do not live for His praise. Y no hay ninguna excusa si no vives para su santidad. Now this was brought home very powerfully by a preacher in Wales last year. Eso fue expresado muy poderosamente por un predicador en Gales el año pasado. He told a story, which was a true story, of a man who went to his pastor. Él contó una historia, una verdadera historia verídica de una persona que fue a su pastor. And he says, I want to serve the Lord, but I'm having a terrible time. Y él dijo, quiero servir al Señor, pero estoy pasando momentos terribles. Well, what is hindering you, said the pastor. Bueno, ¿qué te demora? Dice el pastor. Everything and everybody, he said. Todos y todo. Well, let's see exactly what your position is. Veamos, ¿cuál es tu posición real? Well, he said, this was the man said, I have a smoking problem. Bueno, dice este hombre, yo tengo un problema con el cigarrillo. I know I shouldn't be smoking, Sé que no debo estar fumando, but it's hard to give it up. pero es muy duro dejarlo. Then there's my wife. Entonces está mi señora. She says I'm a fanatic, Dice que soy un fanático and if I insist on living a Christian life, she's going to leave me. y que si insisto en seguir una vida cristiana me va a dejar. She wants to have some fun, Y ella quiere divertirse, but I don't want to go back to that kind of life. pero no quiero volver a ese tipo de vida. But I don't want to lose my wife. Pero no quiero perder a mi esposa. Then there's my business partner. Y entonces está mi socio, He's not a Christian. no es creyente. We're having a conflict over some unethical business deals. Estamos teniendo conflictos acerca de algunos contratos que no del todo éticos. He says that my stupid morals are holding the business back. Y él dice, mis morales estúpidas están retrasando el negocio. And if I don't change, he's going to kick me out. Y si yo no cambio, me va a sacar del negocio. But last week, I was down in Tucson. This was in Texas, I think. Arizona, sorry. La semana pasada estaba en Texas, Arizona. Arizona. And he said I was in a restaurant feeling sorry for myself, Y estaba en un restaurante lamentándome de mí mismo. and an attractive young divorcee approached me. Y una joven divorciada, atractiva, se acerca. She made some obvious suggestions and approaches to me. Hizo sugestivos acercamientos y se acercó. I almost fell into what she was proposing. Casi caigo en lo que ella me proponía. But I don't want to live like that. Pero no quiero vivir así. I'm in a terrible mess. Estoy en un desastre. Well, said the pastor, Bueno, dijo el pastor, you are in a mess. estás en un lío. But let's get things settled. Vamos a poner cosas en orden. It seems you have about 4 options here, and you can only take one of them. Hay como 4 opciones y solamente podés tomar una. Let's look at these options and see what you got. Veamos estas opciones y a ver qué tenemos. The first option is this: you can walk out of the door the same way you came in, nothing changed and nothing settled. Primera opción, podés salir y de la misma forma en que entraste, nada cambia, nada sucede. Okay, do you want to do that? ¿Quieres hacer eso? He said, no, I don't want to do that. No quiero hacer eso. Can you do that? ¿Podés hacer eso? If I hadn't wanted help, I wouldn't have come to you, he Dice, said. si yo no quisiera ayuda, no vendría a pedírsela. But can you leave in the same way? If you can leave in the same way as you came in, you're wasting my time. Entonces le pregunta, ¿podés salir de la misma forma que entraste? Si vos podés salir de la misma forma que entraste, estás perdiendo mi tiempo. There's no use me doing biblical counseling with you for 2 or 3 hours if you can leave there the same way you came in. Dice, no tiene sentido que yo haga consejería bíblica contigo si, a pesar de todo, cuando te vas estás en la misma situación. So let's not waste any more time. Así que no gastemos más tiempo. Well, he looked at me, says the pastor, he knew I meant it. He said, Él me miró a mí, sabía que yo estaba determinado
pasado, entonces me dice, I cannot live any longer the way I am. Something has got to change. entonces dice, no puedo seguir viviendo de la forma en que vivo, por lo tanto algo tiene que cambiar. Okay, that option goes. Entonces dice, bueno, bien, esta opción ya se fue. We've got 3 left. Something's got to change. 3 cosas, algo tiene que cambiar. Right. The second option is this. La segunda opción es esta, Forget about being a Christian. olvídate de ser un creyente, Just give it up. abandoná. If you want to smoke, stop feeling guilty, go and smoke. Si querés fumar, anda sin problema y fumá, sin culpa. If your wife wanted to go out and have a party, go with her and get drunk. Si tu señora se quiere ir a una fiesta, anda y emborrachate. If your business partner has got a wrong deal, well, go and do it. Make money, just don't get caught. Y si tu socio quiere hacer algunas trampas, hacelo, lo único que no te atrapen. And if you see that divorcee in Tucson again, well, go with her. Y si ves a esa divorciada en Tucson de nuevo, anda con ella. And he looked at the pastor and said, Y entonces mira al pastor, ¿estás en serio en esto? I can't do that. ¿No puedo hacer eso? Are you sure you can't do that? ¿Estás seguro de que no podés hacer eso? I'm sure. Estoy seguro. Think about it. Be sure. Can you live like that? Tenés que pensarlo. ¿Podés hacerlo? ¿Podés no hacerlo? Is it impossible? ¿Es imposible que lo hagas? He says, yes, I can't do that. Sí, no lo puedo hacer. Okay, that's 2 options gone. Bien, de acá se han oído 2 opciones. The third option is this, La tercera opción es esta. and I'm very careful about this one. You must promise me you won't do it. Y estoy muy cuidadosa de esta porque deben prometerme que no lo van a hacer. He said, the pastor said to him, go home. El pastor le dice, anda a tu casa. If you don't have one, stop off at a pawn shop, a second-hand shop. Yes. Si no está, pará en alguna casa de segunda mano, cosas de empeño, una casa de empeño, And buy a gun. y comprate un revólver. Go out into the yard so you won't make a mess on the carpet. Andate afuera para no estropear todo el piso. Take good aim so that you don't miss. Tomá buena puntería para que no te erres And put a bullet in your brain. y ponete una bala en el cerebro. I can't do that. No puedo hacer esto, dice. I would go to hell. Iré al infierno. Possibly so, said the pastor. Pues muy probablemente, dijo el But pastor. at least you wouldn't have to live in this mess that you're in. Pero por lo menos no tenés que vivir en este lío en el cual estás. No, I can't do that. No, no I puedo can't do hacer that. esto. Okay, so we've eliminated 3 options. Así que hemos eliminado 3 opciones, dice. One is you're not going to go out of here the same as you came in. Uno es que no vas a salir de acá de la misma forma que entraste. The second is you're not going to go out and reject Christianity. La segunda es que no vas a salir y rechazar el cristianismo. The third is you're not going to go out and blow your brains out. La tercera es no vas a salir a matarte, a asesinarte. That leaves us with only one option. Nos deja con una sola opción. You must follow the Lord. Tenés que seguir al Señor. You've got to obey Him. Tenés que obedecerle. If your wife leaves you, you've got to follow the Lord. Si tu señora te deja, tenés que seguir al Señor. If you lose your business and all your money, you've got to follow the Lord. Si el socio se te va y se te va con toda la plata, tenés que seguir al Señor. If it costs you all your pleasures, you've got to follow the Lord. Si te cuesta todos tus placeres, tenés que seguir al Señor. You don't have any other option, do you? No tenés otra opción, ¿no es cierto? Live or die, swim or sink, you must follow Him. Vive o mueres, nades o te hundas, tenés que seguirlo a Él. Well, he thought for a while, Y pensó un rato. and then he lifted his head, Y entonces levantó su cabeza. and a smile came across his face. Una sonrisa se dibuja en su rostro. And he said, yes. Sí, dijo. It really is very simple. Es muy sencillo. Friends, it's not easy, Amigos, no es fácil, but it is simple. pero es simple. And we can spend hours talking about biblical counseling, Y podemos hablar horas de consejería bíblica and hours about psychology, y horas de psicología, but in the end it comes down to this. pero al fin ya se viene a esto. Can you do anything else but follow the Lord? ¿Podés hacer algo aparte de seguir al Señor? For this man, there was a happy outcome. The pastor met him a year later. Para este hombre había una feliz salida. El pastor lo encontró un año después. He had a very difficult time, Tuvo un tiempo muy difícil. but his wife was with him, Su esposa estaba con él and they were both looking to the Lord
for His strength. Y estaban ambos buscando en el Señor la fortaleza. So when we're talking about sanctification, Así que cuando estamos hablando de santificación, we're talking, yes, about the power coming from God estamos hablando sí del poder que viene de Dios and the grace coming from God. y de la gracia que viene de Dios. But you and I must decide Pero to tú follow Jesus. tú y yo tenemos que decidir seguir a Cristo. We'll leave it there. Ok, vamos a dejarlo ahí y luego volvemos.